Bueno, se cortó. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Acá. Ya como les estaba indicando, ustedes tienen que contestar cada una de estas preguntas. Entonces viene el instructor y dice, bueno, vamos con el primer tema. Identifica la definición de macroeconomía. Y cada uno de ustedes, en un tiempo que no pase de 30 segundos, van a decir qué es la macroeconomía. Luego van a indicar qué variables intervienen en la macroeconomía. De ahí van a mencionar por lo menos 3 problemas claves que presentan las organizaciones económicas. Van a mencionar los 3 problemas claves de la organización económica. ¿Cuáles son? La diferencia entre micro y macroeconomía, los problemas principales que estudia la macroeconomía, van a indicar qué es el PIB, la diferencia entre el Producto Interno Neto y Producto Nacional Bruto, que es el Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto, que el Producto Interno Neto es lo mismo que el Producto Nacional Bruto. Esta lámina está repetida, ¿ya? De ahí van a hacer con este ejemplo, van ustedes a calcular, eso también ustedes lo pueden hacer ahí, pueden compartir la pantalla, hacer en el pizarrón los cálculos o en un Excel, pero lo importante es que se vea, y van a calcular el PIB real del año 0, del año 1, y la razón por la cual el PIB nominal es diferente en el año 1. Entonces hacen esos cálculos y explican, ¿ya? Van a decir a cuánto asciende la variación del PIB. Ustedes saben cómo se calcula la variación del PIB, es el año 0, con respecto al año anterior, el año actual con el año anterior, o el año básico anterior, sobre el año básico, multiplica por 100. Van a indicar que es un ciclo económico, la definición del PIB potencial, con sus propios términos, ¿no? No es que van a leer la definición, ustedes van a explicarlo con sus propios términos. A mí lo que me interesa es que ustedes asimilen el concepto, ¿no? Que no, ya les dije, a mí no me gustan los loritos que repiten, ¿no? A mí me interesa es que ustedes analicen. Y lo que es la brecha de producción, ¿ya? Esa es la actividad que tenemos para el día viernes. Entonces, ¿cuál va a ser el producto que ustedes tienen que entregarme? Para este caso, es, primero, tienen que subir el archivo de Word, en donde está contestada los 3 primeros temas, y de ahí me van a subir en otro archivo de Word, que eso sería el taller, ustedes me van a indicar cuáles son las partes de los minutos en los que están participando. Entonces, ustedes tienen el video, lo suben y dicen, estoy participando en el minuto tal, el minuto tal, el minuto tal, y lo describen. Entonces, para que se vea la participación en la que ustedes han intervenido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con la actividad? Creo que ¿Podría no, volver a profe. repetir esa parte? Porque no le entendí. La última parte de cómo lo íbamos a entregar. Creo que era como la vez pasada, que en el Igual, minuto que nosotros... el tiempo de participación de ustedes lo tienen que reflejar en el archivito de Word. Ustedes en el archivito de Word ponen tema 1, ponen el nombre del tema, la participación, le ponen el nombre del video. Obviamente yo les cargo el link, se los publico. Una vez me los envían ustedes, yo se los subo en la plataforma. En la plataforma ustedes escriben, entonces comentan, de ahí ustedes ponen, por ejemplo, ¿tu nombre cuál es? Gloria. Gloria. Dices, Gloria, mi participación estuvo en el minuto 2, al minuto 3, después participé también en el minuto 7, después participé hasta el minuto 8, de ahí participé en el minuto 35, hasta el minuto 36. Ahí está tu participación. Y así que se refleje la Ah, participación de cada uno de ustedes. ¿Sí? ya, gracias. Ya. Entonces, ahí vendría a ser la tarea y el taller. Son 2 cosas que ya les he mandado. Vamos con... A ver, sigamos con el siguiente tema. Me cerró el archivito. Y aquí se me cerró todo. A ver. Introducción a la macro. Y a este material ya se los voy a cargar.
¿Ya? Bueno, vamos a continuar con la unidad 1.2. El objetivo, los temas que vamos a ver es el objetivo y el análisis histórico de las cuentas nacionales. Ya nos vamos a meter un poquito a más la parte contable, gubernamental, análisis de los problemas de las cuentas nacionales, ejercicios de aplicación sobre las cuentas nacionales. ¿Cuál es el objetivo? Identificar el tipo de transacciones que sirven para la construcción de los modelos de las cuentas nacionales. Es decir, vamos a aprender a calcular el PIB. Vamos a ver bajo algunos métodos. Vamos a ver que existen 3 métodos para calcular el PIB. ¿Ya? El texto guía los mismos, el libro de Dorbuch, principalmente. Cuentas nacionales. ¿Cuál es el objetivo de las cuentas nacionales? Es medir. ¿Qué vamos a medir? Los datos que se generan en la producción nacional. Vamos a medir cuantitativamente la estructura. Al referirnos a la estructura nos estamos expresando a todos los componentes que se producen dentro de un territorio nacional y la evolución de los distintos sectores y ramas de la actividad de la economía, ¿no? Repito, medir cuantitativamente la estructura y evolución de los distintos sectores y ramas de la actividad de la economía. ¿Cuáles son las actividades que nosotros tenemos en una economía? Tenemos que toda economía tiene actividades de producción, o sea, toda economía produce, así sea que su producción sale directamente de la tierra y no le hace ninguna transformación, pero produce, así sea que la tierra sea la que produce, pero hay producción de consumo. En toda economía hay consumo, porque si no hubiera consumo, sencillamente no hubiera población. De acumulación, obviamente, existe, recuerden que estamos en un régimen de tipo capitalista, en donde los capitalistas mencionan de que cada uno puede acumular todo lo que pueda acumular. Licenciado, disculpe, ¿está ¿Sí? compartiendo pantalla? No se ve. No, no se ve. Ay, hija, ya es. Ahí sí no sé qué pasó. Bien creído que estaba compartiendo pantalla. Gracias por mencionarlo. Ya, bueno, voy a regresar, ¿ya? Entonces, para que no pierdan el sentido. Estábamos indicando objetivo y análisis. Estos son los temas que abarcan a la unidad 1.2. Objetivo y análisis históricos de las cuentas nacionales. Análisis de los problemas de las cuentas nacionales. Ejercicios de aplicación sobre cuentas nacionales. Esto es lo que vamos a ver en esta unidad. El objetivo es identificar el tipo de transacciones que sirven para la construcción de los modelos de las cuentas nacionales. Es el objetivo de la unidad. El texto guía Dorbuch. Cuentas nacionales, habíamos mencionado que el objetivo es, de las cuentas nacionales, medir cuantitativamente la estructura y evolución de los distintos sectores y ramas de la actividad de la economía. Es decir, ponerle un orden a lo que se produce en la nación para poderlo medir y cuantificar. ¿Qué es lo que va a medir? Las actividades que realiza o que se realizan dentro del contexto de las cuentas nacionales. Estamos hablando, cuando decimos cuentas nacionales, estamos diciendo la contabilidad que lleva una nación, y esa contabilidad se ve reflejada en un producto que se llama el PIB. Entonces el PIB, las actividades que tenemos para llegar al PIB de producción, ustedes saben que en una economía se produce actividades de consumo. Quien no consume es porque no existe. De acumulación, todos los individuos tienden a acumular bienes. De distribución, obviamente, si tú produces, para que lo puedas consumir tienes que distribuirlo, ¿no? Tiene que pasar desde el productor hacia el consumo, desde el productor al mercado y del mercado al que consume. Entonces tiene que haber una cadena de distribución. Y hay otra cuestión que se llama redistribución del ingreso. Consiste, y aquí es donde interviene el Estado, de que a los que más tienen, asegurarles que también les lleguen a los que menos tienen. Eso significa redistribución del ingreso. Esas son las actividades principales que manejan las cuentas nacionales, y en función a esto es que se hace una estructuración para poder medir cada uno de los compendios. Vamos con un poquito de historia. Y quizás a algunos de ustedes no les guste la historia, pero
quien no conoce la historia está condenado a sufrir sus mismos errores. Pero es bueno conocer un poquito de historia. Entonces, en el siglo XVIII, en Inglaterra, Petty fue un inglés y François Coronay. Son dos franceses, o sea, un francés y un inglés. Ellos fueron los pioneros al tratar de medir los ingresos de una economía. Ellos fueron los primeros que trataron de decir, bueno, vamos a ponerle un orden a las cuentas de nuestra nación, tanto para Inglaterra y para los franceses. Antes de eso, hasta 1930, o sea, estamos diciendo desde 1929 hacia atrás, ningún país tenía un medio para poder medir cuánto se desarrollaba la economía como tal. Todo se lo hacía de acuerdo a lo que cada nación lo creía, ¿no? Cada país llevaba su propio sistema de medición, inclusive habían países que ni lo hacían. Entonces, esto hasta 1929. ¿Y por qué es que se decidió hacer esto? Si ustedes recuerdan, en 1930 fue la época de la gran recesión mundial. Fue la gran crisis. Ustedes habrán escuchado, o habrán leído, habrán visto alguna película que hable sobre la gran recesión financiera. Fue donde muchos países se vinieron de pico. Entonces, después de esto también se vino la Primera Guerra Mundial. Entonces, como ya hubo un antecedente duro a nivel mundial, entonces es que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a estandarizar, vamos a tratar de poner un orden a las cuentas nacionales y poder tener un factor que nos permita medirnos y compararnos para poder tener signos de alerta, para no volver a sufrir otra vez una crisis, una recesión como la vivida en los años 30. John Maynard Keynes, ustedes ya en materias anteriores han escuchado acerca de este señor, fue el que propone la necesidad que se establezca un sistema de medición de desarrollos de... me fue mucho. Me equivoqué de tecla, disculpe. John Keynes, en 1930, propone la necesidad que se establezca un sistema de medición del desarrollo de las economías. Ustedes conocen el libro de Maynard Keynes, que se llama De la producción del capital. ¿Sí? Está bien. ¿Ya? Una vez hecho esto, en 1953, miren cuánto tiempo pasó, desde que se unieron a nivel mundial para que Ecuador comience a haber cambios importantes. Por eso es que nos dicen o nos autocatalogamos tercermundistas. Aunque a mí en lo personal me disgusta que me digan que soy tercermundista, porque eso es algo que se debe cambiar la percepción. En 1953, el Ecuador, por medio del Banco Central, crea el Departamento de Investigaciones Económicas, otorgándole al Banco Central el encargo de calcular todas las variables macroeconómicas del país. Quiere decir que hasta antes de este año, habían cálculos, sí, pero se lo hacía de una manera como individual. Una zona en Quito, una zona en Guayaquil, otra zona en Cuenca, en donde cada uno tenía sus variables de manera separada. ¿Sí? Después, 1953, las Naciones Unidas, ya una vez que se reunieron en los años 30, definieron un plan de cuentas nacionales, es decir, comenzaron a estandarizar el catálogo de cuentas. Si ustedes habrán estudiado contabilidad, saben que en la contabilidad existe algo que se llama el catálogo de cuentas. Y cada empresa lleva su propio catálogo de cuentas. En estas cuentas, ¿qué tienen? ¿Cuáles son las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, las cuentas de patrimonio, las cuentas de contingente? En fin, toda la estructura de acuerdo a cada negocio. En cambio, acá dicen, vamos a hacer un plan de cuentas nacionales, se va a llamar así, un plan de cuentas nacionales, en donde todas las naciones van a realizar el mismo tipo de registros, para poder llegar a un producto similar que se va a llamar PIC, Producto Interno Bruto. De ahí eso nace
por ese, nace la definición de la contabilidad nacional. Y el Ecuador, obviamente, se indexa a este contexto, y por eso es que decide, por medio del Banco Central, unificar todos estos cálculos que se van a realizar. 5 años después, se suspende el uso del plan de cuenta establecidos por las Naciones Unidas y se estandarizan ya las cuentas nacionales. Ya es prácticamente en esta época es donde comienza a existir la contabilidad nacional como tal. Entonces, eso fue un poquito de historia. Ya hablamos un poquito de lo que ha pasado con respecto a las cuentas nacionales. Si ustedes desean profundizar un poquito más acerca de ello, les puedo compartir un librito que habla sobre las cuentas nacionales. Es un librito muy bonito, que tiene alrededor de unas 10.000 carillas, pero es de lectura interesante. Está en español, lo bueno, no está en inglés. Análisis de los problemas de las cuentas nacionales. ¿Cuáles son los problemas que se encuentran en las cuentas nacionales? Circuito económico, de flujo real de bienes y servicios. ¿Qué es el circuito económico? Ya vamos a ver que el circuito económico no es nada más que el flujo circular. El flujo real de bienes y servicios, y el flujo financiero o monetario. Entonces vamos a ver cómo esto se bosqueja. Aquí, ustedes pueden ver esta pantallita, ya algo hemos conversado, solamente que ahora ya lo vamos a ver un poquito más técnico. Esto se conoce como el flujo real y financiero del circuito económico. Entonces, todas las transacciones que se manejan en una economía van a tener obligadamente un flujo real y un flujo financiero. ¿Por qué? El flujo real, cuando ustedes van a comprar algo, se da ahí el bien. Por ejemplo, si van a comprar un servicio, una recarga telefónica, entonces pagan el dinero. Cuando hacen el pago del dinero, hay un flujo financiero, porque están moviendo dinero, así sea que de una mano a otra mano, pero hay un flujo financiero. Y por el otro lado, hay el flujo de bienes, en este caso es un servicio. Ustedes reciben un mensaje de texto, dice, te hemos acreditado tu saldo para hablar. Ahí tienes tu bien, tienes tu servicio. Entonces, hay un flujo, eso se conoce como el flujo del, real y financiero del circuito económico. En esto, vamos a partir de una economía doméstica, de una economía privada, en donde solamente intervienen las empresas y las economías. Todavía no estamos hablando de los mercados, sino es que hay un intercambio. Entonces, tenemos que las economías domésticas, ¿qué es lo que hacen? Van a demandar a las empresas servicios productivos para tierra, trabajo y capital, ¿no? Este es el LWIK que se trabaja en microeconomía. Entonces, esto es lo que demandan las economías domésticas, es decir, los hogares, las personas. Y lo que las empresas proveen son bienes y servicios, por ejemplo, alimentos, las vacaciones, que cualquier cosa que se pueda comercializar. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. No, no hay preguntas. Estamos bien con el tiempo. Ya. Aquí recuerden que lo que está... Profe, dejé de compartir. ¿Dejé de compartir? Sí. Ya. Ahí está, ahí está. Ya, listo. Es que hay una cosita que sale del Zoom que me tapa la vista y tengo que estarla moviendo. Listo, gracias. Ya, entonces aquí esta línea que es sombreada, la que es fuerte, este es el flujo real, y la que es así punteada, este es el flujo monetario, ¿no? Nosotros obviamente tenemos que pagar dinero para recibir el servicio. En cambio, las empresas lo que hacen, reciben el dinero y dan el servicio. ¿Ya? Vamos a conversar algunos problemas que se dan con las cuentas nacionales. Tenemos el flujo real. Para el flujo real, ¿no? Para este, flujo real, ¿sí? La transferencia de los bienes. A ese se refiere el flujo real.
En este flujo, los hogares son los propietarios de los sectores productivos. Los hogares son quienes ofertan a las empresas lo que es terreno, lo que es capital y mano de obra, es decir, lo que ellos poseen. Eso es lo que ofertan. Por otro lado, tenemos las empresas. Las empresas son formadas por los hogares. ¿Qué es lo que venden? A los hogares productos e insumos transformados por medio del terreno, del capital y de la mano de obra. Es decir, toman los recursos que tienen los hogares, los transforman y los venden como productos de insumos. ¿Sí? Por ejemplo, alimentos que toman de los hogares toman las personas, toman la tierra y terreno y el capital. ¿Y qué es lo que producen? Alimentos. Entonces van al mercado y venden los alimentos que nosotros compramos. Vamos a ver, esta partecita de acá se conoce como la parte del flujo real, la línea que estaba sombreado en negrito fuerte. Ahora vamos a ver el flujo monetario, que es la línea punteada. Este flujo monetario, también conocido como flujo financiero. Aquí tenemos a las empresas. ¿Qué hacen las empresas? Ofrecen a los hogares sueldos, arriendos, intereses y ganancias. Eso es lo que ofrecen, ¿no? Y los hogares pagan por el uso que obtienen de las empresas de los bienes y servicios recibidos. Entonces, esto es la explicación de lo que pasa. Ya les había comentado también, las empresas ofrecen y los hogares compran. Dados los circuitos económicos, se va a cumplir una triple igualdad. Aquí no me había dado cuenta. Un pequeño, déjame corregir esto. Es triple igualdad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la triple igualdad que se va a cumplir bajo estas condiciones? No está compartiendo, profe. No está compartiendo. Que le aplaste escape. Estoy trabajando sin el mouse. El mouse se me dañó, entonces estoy trabajando con el dispositivo de la portátil. Ya. Entonces, dados los problemas de las cuentas nacionales, nosotros, no solo de las cuentas nacionales, sino dado el... Ay, se me va acá. Aquí. Dado este complejo sistema, que en realidad es muy sencillo, en el cual las economías domésticas proveen trabajo a las empresas proveen bienes, proveen dinero, las economías domésticas proveen dinero. Dado estos flujos, es que se llega a esta triple condición, en el cual se dice, no es que se dice, sino es que se cumple, de que lo que produce una nación va a estar dado o va a ser lo mismo a lo que gasta. ¿Por qué? Porque para tú poder producir, si por ejemplo ustedes producen zapatos, para producir 100 pares de zapatos, vas a tener que incurrir en gastos para producir tus 100 pares de zapatos. Es decir, que lo que gastaste es igual a lo que produciste. Y el ingreso que obtienes es igual a lo que tú gastas. Entonces, esta es la triple igualdad que se dice que se cumple en las cuentas nacionales. ¿Por qué se da esta triple igualdad? Porque sencillamente el valor agregado se lo saca, ¿sí? O los valores de réplica se lo saca, y si sacamos esos efectos intermedios, van a ver que ustedes que lo que se produce es igual a lo que se gasta, es igual a lo que se obtiene de ingreso por lo que se vende. ¿Ya? Porque obviamente ahí está incorporado obviamente los márgenes de ganancia, pero todo eso se pueda cumplir esta triple igualdad. Y es importante que ustedes tengan en mente esta triple igualdad, porque esta triple igualdad la vamos a estudiar durante todo este primer parcial. Esto cada vez se va a ir metiendo un poquito más de número. Por tal razón, el producto de una nación se puede calcular de 3 maneras diferentes.
la sumatoria total de los agentes de una economía, la sumatoria total de los bienes producidos finales y el ingreso de los agentes económicos de una nación. Entonces, el uno está relacionado a la producción, el segundo está relacionado a los gastos y el tercero está relacionado al ingreso. Estas tres condiciones es muy importante conocerlas porque cuando vayamos a ver ejercicios de economía abierta, en el cual yo les voy a dar algunos patrones, ustedes van a tener que calcular cuál es el Producto Nacional Bruto, y entre otros rubros. Para eso ustedes necesitan saber estas tres definiciones para poder identificar cada uno de los componentes. Esto más o menos como una especie de rompecabezas contable. Por tal razón, el producto de la nación se la puede calcular de tres maneras diferentes. Lo vemos aquí. Bueno, aquí estamos haciendo un pequeño repaso de lo que ya un poco hemos conversado, pero ya lo estamos definiendo un poquito más técnicamente. Vamos a ver en los agentes económicos quiénes son los que intervienen. Ya sabemos, las empresas son ¿cuál es el rol de las empresas? Son financieras y no financieras. Y por definición las empresas son productoras, ¿sí? Por esa palabra, ténganla en mente o anoten en un cuaderno, porque esta definición va a ser importante para entender futuros ejercicios y futura interpretación de datos. Entonces, las empresas son, por definición, son productoras, no consumidoras. Algunos de ustedes dirán, pero profe, si una empresa también consume, pues tiene que comprar insumos, tiene que comprar recursos para poder generar. Sí, es correcto, pero lo hace con la finalidad de producir. Si una empresa no compra con la finalidad de perder, ¿no? Lo hace con la finalidad de tener un bien, un valor. Entonces, por definición, las empresas son productoras. En cambio, los hogares, por definición, van a ser consumidores. Si bien es cierto, también en los hogares nos podemos encontrar con personas que son productivas, sí, pero sacan un RUC y ahí se vuelven empresas. En el momento que tú empiezas a laborar de manera independiente con un RUC, te conviertes en empresa y pasas a ser productor. Por eso es que te dice, si quieres producir, saca RUC, si no, eres un consumidor. ¿Sí? Las personas que trabajan, bueno, están considerados como hogares, ¿no? Por eso que no tenemos RUC, o no tienen RUC. Los gobiernos, por el otro lado, el gobierno tiene dos razones, o puede ser productor o puede ser consumidor. Vamos a ver por qué. Es productor por los servicios que presta a la comunidad. ¿Cuáles son estos productos que presta el gobierno? Seguridad pública, como es las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. También ofrece servicios de la educación. Por ejemplo, ustedes están recibiendo el servicio de la educación, ustedes no pagan nada, o en teoría no han pagado nada, solo para los que se han quedado, que pagan una tasa, pero en teoría no se paga nada, inclusive a los que tienen un buen promedio hasta los becan, les dan un salario básico. Salud, tenemos los hospitales públicos, aunque no son la gran mayoría, pero sí por lo menos tenemos un lugar al cual acudir, como el Ministerio de Salud Pública, los hospitales. Entes gubernamentales, tenemos el municipio, donde se pagan ciertas tasas para los permisos, cuerpos de bomberos, bueno, en fin. Entonces, por ese sentido, el gobierno es productor. También tenemos que el gobierno también se vuelve consumidor. ¿Por qué es también consumidor? Acuérdense que nosotros, cuando veíamos el diagrama, en los primeros ejemplos, teníamos que el gobierno era como un ente que regulaba las actividades entre el consumidor, entre las empresas y los hogares. El gobierno interviene. Por eso también tiene el rol de consumidor. ¿Por qué? Porque presta servicios entregados a la sociedad de forma gratuita. Entonces, como hay algunos servicios que brinda y no cobra por ellos, como es el servicio de la educación, por ejemplo, esto es conocido como consumo de gobierno o consumo colectivo. ¿Sí? O sea, por un lado, da el servicio, trabaja como la empresa de la Policía Nacional, pero ustedes pueden llamar si van a hacer una transferencia a la Policía Nacional y para que los resguarden
de que van desde su domicilio, desde el banco hacia el lugar de destino, que le den recuerdo policial para que no les asalten, lo pueden hacer. Ya nos quedan pocos minutos. Terminamos con esto. Resto del mundo es una cuenta que lleva todas las naciones, el cual se registran las transacciones de las empresas nacionales. Es decir, el resto del mundo es todas las relaciones que realizamos con las distintas naciones. Básicamente exportaciones e importaciones, sean de bienes, servicios, capital, lo que sea. Cualquier compra o transferencia de recursos fuera del territorio nacional es considerado resto del mundo. ¿Ya? Y nos vamos a quedar hasta aquí para que ustedes puedan continuar con su clase de la otra materia y no estén llegando atrasados, ¿ya? Entonces, para la siguiente sesión vamos a trabajar los problemas para calcular el producto de una nación, ¿ya? Entonces, nos vemos. Recuerden que tienen 2 tareas. Ya les voy a cargar la asignación y estas tareas, el plazo es hasta el día viernes, hasta la noche. Igual que hicimos la semana pasada, ¿ya? Entonces, nos vemos con ustedes, si no me equivoco, el día de mañana, ¿no? Entonces, Sí. nos estamos viendo el día de mañana y que tengan buen día. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Gracias, profe. Igualmente, profe.